Muy buenas noches para todos, qué alegría es encontrarnos como un grupo familiar en esta noche tan especial, preparando este primer Congreso Internacional de Valores Betel. Creo que esta iniciativa tiene un propósito especial y como decía nuestro profesor Heiler, el poder educar en valores y como diría algún pensamiento bíblico tan especial, escudriñarlo todo y retener lo bueno. El aprendizaje siempre nos dará mejores salidas en lo que nosotros podamos enfrentar. La vida tiene muchos desafíos, pero qué bueno es poder todos juntos aprender a sortearlos. ¿Y qué más? Para ello, con muy buen propósito y especialmente con los valores que se pierden en nuestra sociedad. Queremos agradecer de manera especial a los padres del Colegio Betel que se encuentran nuestra parte administrativa, como no a nuestros alumnados, al alumnado tan especial que tenemos, quienes se dedican en esta hora no solo a conseguir tal vez el conectarte por una nota, sino piensa en qué puedo aprender, en qué puedo crear mi carácter para ser una mejor persona, un mejor amigo, un mejor ciudadano en un mundo tan, lo decimos, en decadencia de la parte moral. Así que agradecemos a todos aquellos que hacen parte especial de este bonito proyecto y a quienes de antemano invitamos y que puedan compartir el link y muchos de nuestros familiares, amigos, instituciones puedan conectarse, porque creo que la temática y los grandes ponentes que tendremos durante esta semana son personas que se han preparado para transmitir tan positivos mensajes y de verdad que serán de gran bendición para tu vida, para tu familia, para tus hijos. En esta noche, de manera especial, abriendo el telón, tenemos un tema maravilloso. Me encantó mucho el título del tema, huérfanos interestelares o hijos del Rey Celestial. Y es un tema que yo creo que tiene mucha miga, contiene mucha tela para cortar y qué pesar que esto no pudieran ser muchas horas, sino tan poco tiempo. Y para ello tenemos al doctor, al magíster en Ciencias de Salud Pública, magíster en Religión, doctor en Teología Sistemática, con énfasis en relaciones entre ciencia y religión, el cual presentará una visión tan especial de no es ciencia versus religión, sino ciencia y religión. El director y profesor de teología en la Corporación Universitaria Adventista de la UNAC y en la Universidad Linda Vista de México. Este hombre está casado con Italia, él vive en Texas, Estados Unidos, y por eso creo que desde la ponencia habrán personas conectadas de varias partes del mundo. Y esto hace muy interesante el poder comprender, preguntar, saber de lo que este tema podrá aportar a nosotros. Él es el doctor Marcos Terrero, quien está con nosotros en esta noche y quien abre el telón a este primer congreso tan especial de valores del Colegio Betel. Así que le damos una bienvenida, un abrazo virtual desde Colombia y deseamos que el Todopoderoso lo dirija en esta noche y que sé que con toda seguridad aprenderemos
porque es un hombre que transmite un mensaje sencillo, trascendente, profundo, que deja huella en cada uno de nuestros corazones. Así que, como diría un gran hombre, vale más un lápiz corto que una mente grande. Así que vamos a tomar nota, vamos a registrar, aunque esta conferencia estará grabada, ya nos dirán luego nuestros que están en la zona de sonido, de producción de este bonito programa, donde podemos encontrar para conectarnos si algo lo perdimos, si en algo no pudimos de pronto tener toda nuestra atención puesta, podamos volver a ver este precioso video que va a ser en esta noche producido por el doctor Marcos Terrero. Así que, mi pastor, mi amigo, bienvenido a Colombia en esta noche. Muchas gracias por aceptar este desafío, que sé que será de gran bendición para nuestros alumnos del Colegio Betel. Muchas gracias, muy amable. Apreciamos la invitación que se nos ha hecho. Agradecemos de manera especial al profesor Heiler y a la profesora Helen, quienes nos cursaron la invitación a nombre del colegio para participar en este evento tan importante para el desarrollo de la institución y para la vida de cada uno de los participantes. Nuestro tema para esta noche voy a compartir con la ayuda de las diapositivas que hemos preparado. Permítanme primero que todo aquí compartir mi pantalla. Okay. Muy bien, nuestro tema para esta noche contesta una pregunta de vital importancia. ¿De dónde venimos? Es una pregunta relacionada con nuestros orígenes. ¿Somos huérfanos interestelares o hijos del Rey del Universo? Entenderemos un poco más ampliamente el significado del término interestelar al avanzar un poco en nuestra presentación. Esta pregunta es una pregunta de carácter existencial. Las preguntas existenciales son aquellas que tienen que ver, como el nombre lo indica, con nuestra existencia, con nuestro origen, con nuestra procedencia, pero también con nuestro destino. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y con el estado intermedio de nuestra presencia en el mundo en la actualidad. Esas preguntas que he mencionado forman parte de lo que conocemos como una cosmovisión. Una cosmovisión es la visión que cada uno de nosotros y todo ser humano tiene de la realidad, de la vida, del mundo que le rodea y del mundo en general. Y todos nosotros, los seres humanos, tenemos una cosmovisión, estemos conscientes de ello o no. Sea que nos demos cuenta que la tenemos o no, todos tenemos una cosmovisión, una manera personal, particular, de captar la realidad y de ver el mundo. Y, como he mencionado, preguntas claves dentro de toda cosmovisión son: ¿de dónde venimos? Una pregunta que tiene que ver con nuestro pasado. Y en el pasado, la pregunta es: ¿cómo surgió la vida? ¿Cómo comenzó la vida? Otra pregunta es: ¿por qué estamos aquí? Esta tiene que ver con nuestra actualidad presente. Es decir, ¿qué sentido tiene nuestra vida en la actualidad? Para muchas personas, la vida ha perdido su sentido.
Otra pregunta tiene que ver con el futuro. ¿Hacia dónde vamos? Más allá de la muerte, ¿hay vida? ¿Hay algo? ¿O todo termina cuando morimos? No solo nosotros tenemos cada uno individualmente una cosmovisión, sino que hay tres principales cosmovisiones en el mundo. Y permítanme compartir con ustedes cuáles son. La primera gran cosmovisión en asuntos relacionados con los orígenes es el teísmo. El teísmo tiene que ver con Dios, con su existencia, con su actuar en el universo. La palabra deriva de la palabra griega theos, Dios. Y según la cosmovisión teísta, el mundo se originó por medio de una creación ex nihilo, expresión que significa creación de la nada, porque Dios lo creó. Otra cosmovisión ampliamente difundida en el mundo a través de las religiones y creencias muy grandes o multitudinarias alrededor del planeta es el panteísmo. Y el panteísmo enseña una creación ex deo, expresión que quiere decir creación que emana de Dios, pero no en el mismo sentido de la anterior. Esta es una creación que emana de Dios, pero que no se separa de él. Es como si la creación fuese un chorro de agua que depende de la llave que la vierte, pero que nunca deja de fluir, nunca se detiene. El agua nunca se separa de la llave que le da salida hacia el exterior. Así que en el panteísmo todo está conectado con Dios, todo depende de manera directa y tanto así que participan de su naturaleza divina. En resumen, todo es Dios. Eso es lo que panteísmo significa. Pan significa todo y teos, Dios. Así que el panteísmo es una creencia en que toda cosa creada participa de la naturaleza de Dios. Y la tercera cosmovisión es el materialismo. Esta es una cosmovisión que se independiza de Dios. Y para el materialismo, para los materialistas, la vida y todo cuanto existe se originó a partir de la materia, sin necesidad de la intervención divina. Todo lo anterior se resume en dos grandes alternativas. Y estas alternativas son ampliamente visibles en el mundo contemporáneo. La primera de ellas es la cosmovisión bíblica, basada, fundamentada en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Según esta manera de ver la realidad y de entender los orígenes, la vida comenzó como lo explica la palabra de Dios. Dios creó todo en el principio. Él originó la vida. Creó todo cuanto existe en 6 días literales. Y continúa sosteniendo esa vida inicial en el presente. La alternativa opuesta a la cosmovisión o enseñanza bíblica es la teoría de la evolución. Es la alternativa más conocida, la más popularizada, la más difundida en nuestro mundo. La teoría de la evolución de las especies, representada por su maestro
sobresaliente, el naturalista inglés Carlos Roberto Darwin. ¿Recuerdan ustedes la alegoría de los ratones y el piano? De una familia de ratones que vivían en un gran piano y ellos vivían extasiados dentro del instrumento por la música que se escuchaba desde arriba, que surgía de este instrumento musical y que los mantenía cautivos por la belleza de un gran músico que producía melodías sublimes que aunque ellos, los ratoncitos, no podían ver, sin embargo, los mantenía admirados del poder, de la sabiduría, del arte y del talento del gran músico invisible. Pero un día, una pequeña rata de este grupo, una ratita atrevida, subió a la parte superior del piano y regresó con una teoría. Acababa de descubrir qué producía la música. Eran las cuerdas tensas que al vibrar producían los sonidos y las hermosas melodías. Un día, otro explorador volvió con una teoría más audaz. No eran las cuerdas, sí, eran los martillos que golpeaban las cuerdas. El hecho es que, para resumir la historia, el pianista invisible llegó a convertirse en un mito. Y sin embargo, el pianista seguía tocando. Saben, mis queridos, en la actualidad, en el mundo actual, ha ocurrido un fenómeno que es ilustrado por esta historia ficticia, por esta alegoría. Y es que el ser humano ha venido descubriendo cómo funcionan los procesos naturales. Ha venido haciendo estudios y descubrimientos. Y en la medida en que las teorías humanas, como la selección natural, ha sido conocida cada día más y más, la fe en Dios como creador ha desaparecido de muchas personas que han adoptado un concepto puramente mecánico del mundo, del universo, y han llegado a considerar al Dios de la creación como un mito. A medida que hemos llegado a entender cómo funcionan algunos procesos naturales, el ser humano ha venido perdiendo la capacidad de asombrarse y el Dios creador ha desaparecido de su cosmovisión y han llegado a considerarlo como un mito. Y sin embargo, el creador, el pianista invisible, continúa tocando, porque él continúa sosteniendo su creación y manteniendo las bellezas del universo en que vivimos. ¿Saben ustedes que Carlos Darwin pasó por este proceso que acabo de describir? Primero, en su viaje alrededor del mundo, en el Beagle, ese barco en el que él se dispuso a darle la vuelta al mundo en sus investigaciones y que pasó por las costas de nuestro continente sudamericano. Primero, Darwin fue sobrecogido por el asombro y él se maravilló
al observar las bellezas naturales en su recorrido y especialmente observó con gran deleite la exuberante vegetación brasileña. Pero luego él dio paso en su experiencia a un segundo estado, el estado de la duda. A medida que él avanzaba en sus investigaciones y las interpretaba desde la perspectiva natural, materialista, se apoderó de él un estado de duda, un estado mental en el que él escribió: así el escepticismo se apoderó de mí. Y finalmente él llegó a convertirse en un incrédulo. Y eso le ha ocurrido similarmente a muchos otros seres humanos. ¿Cuál es la propuesta de la teoría de la evolución? Resumiéndola, la propuesta consiste en afirmar que toda forma viviente, desde la primera célula, desde la primera partícula viva que llegara a existir en nuestro mundo, hasta el ser más desarrollado, el ser humano contemporáneo, surgió de manera espontánea, sin que nadie la creara, sin que nadie la planificara, en las aguas superficiales de los mares antiguos hace miles de millones de años. Y a partir de ese desarrollo unicelular, pasó al desarrollo plurio multicelular para dar origen a los artrópodos, a los peces, luego a los anfibios, luego a los reptiles, y avanzar en la escala del desarrollo biológico, pasando por los mamíferos hasta llegar al Homo sapiens, el hombre moderno, y luego al Homo sapiens sapiens, el hombre contemporáneo. Y que todo esto se dio, repito, sin ninguna planificación, como resultado del azar, de la casualidad, sencillamente de que se dieran las condiciones físico-químicas ideales para que surgiera la vida por sí sola, de manera espontánea. ¿Saben? Necesitamos entender cuán importante es este tema en el contexto del tema de nuestros orígenes. Porque estas dos cosmovisiones, la bíblica y la evolucionista, están contrapuestas la una con la otra. Y la segunda, la de la evolución, la que descarta un creador, requiere que neguemos o no reconozcamos la existencia de Dios o su intervención, al menos, en los asuntos del universo. Requiere que neguemos a Dios como creador y como padre y originador de la vida. Por eso, tenemos que hablar brevemente de la actitud de los padres. Los padres han sido invitados en la época moderna a asumir responsabilidad por su paternidad. En la década de los 60 del siglo pasado, el siglo XX, se popularizó el movimiento de la paternidad responsable, pues Dios asume como buen padre y como padre responsable
asume la responsabilidad de ser nuestro creador, de ser nuestro originador, y así lo ha expresado en su palabra. En el libro del profeta Isaías, por ejemplo, capítulo 45, versículo 12, Dios afirma: yo, sí, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y mandé todo su ejército. El ejército es una expresión figurada que hace referencia a los cuerpos que pueblan el espacio celeste, a los planetas, estrellas, constelaciones que habitan el espacio sideral. Y él afirma además a través del profeta Malaquías lo siguiente en tono de pregunta: ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues somos desleales los unos a los otros, profanando el pacto de nuestro Padre o de nuestros padres? Así que, según este pasaje, nos ha creado a todos un mismo Dios. Ahora, en cuanto a la actitud de los hijos, la actitud de los hijos asume generalmente dos formas: o la de la aceptación o la negación. La aceptación se da cuando los hijos aceptan a su padre como progenitor. Por ejemplo, el salmista. Fue la actitud del salmista, quien escribió: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En el Salmo 100, versículo 3. La actitud de negación está ilustrada en el ejemplo del faraón, rey de Egipto, quien preguntó a Moisés y a Aarón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová. Con eso, Faraón quería decir: yo no reconozco a Dios, ni tampoco dejaré ir a Israel, según Éxodo 5:3. En el mundo actual, a través de la historia, la humanidad ha replicado el pensamiento de Faraón. Ha negado, y cada vez ocurre más y más frecuentemente, a Dios como creador. Y el hombre moderno, en general, pregunta: ¿quién es Dios? Como preguntó Faraón. Y por eso, como afirma David en los Salmos 14 y 53, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Sin embargo, la enseñanza bíblica es la enseñanza de que Dios es el creador. Y tenemos razones poderosas para rechazar la teoría de la evolución. Razones para seguir creyendo que Dios es el creador de todo cuanto existe. ¿Saben? La teoría de la evolución es, como dicen en inglés, a new kid on the block. Eso quiere decir, la teoría de la evolución es el nuevo chico en la cuadra, es el chico recién llegado. Y, sin embargo, se ha robado el show y quiere imponer las reglas del juego en la cuadra. Aunque es el que llegó recientemente, ha dominado el escenario. Y esa
expresión, el nuevo chico en la cuadra, se aplica, la estoy aplicando a la teoría de la selección natural propuesta por Carlos Darwin. ¿Por qué lo llamamos el nuevo chico en la cuadra? Porque ustedes deben entender y guardar en sus mentes, tener presente que la teoría de la evolución, con su propuesta de que la evolución funciona por medio de la selección natural de las especies, que en esencia es la enseñanza de que la naturaleza selecciona sus sobrevivientes, porque estos son dotados de cualificaciones superiores que los hacen sobreponerse, vencer, derrotar a los más débiles. Y que por lo tanto son los más fuertes los que sobreviven. Y que los débiles, los menos dotados, son eliminados. Esa manera de pensar de que Dios no creó al mundo, sino que éste evolucionó espontáneamente de formas inferiores de vida y ha venido evolucionando a lo largo de miles de millones de años, surgió en la forma en que hoy la conocemos hace apenas unos 200 años atrás. Eso surge a mediados del siglo XVIII. Antes de ese momento, en los 18 siglos anteriores de la historia cristiana y en los siglos del mundo antes de Cristo, de la historia precristiana, los seres humanos aceptaron universalmente que Dios es el creador. Se creyó que Dios es el creador y el sustentador de todo lo que existe. Pero fue con el surgimiento de la ciencia moderna que el ser humano creyó que había descubierto suficiente conocimiento como para rechazar a Dios. Y desafortunadamente, los seres humanos prefirieron creerle a las teorías científicas de la época, así llamadas científicas, y descartar las enseñanzas de la palabra de Dios, basándose en argumentación espuria con disfraz de ciencia. La evolución apareció, aunque ya había venido desarrollándose de manera seminal antes de Darwin. Darwin no fue el creador de la teoría de la evolución. Ideas evolutivas son antiguas, pero fue Darwin el que revistió a la teoría de la evolución de su marco científico moderno con el cual la conocemos. Y fue a partir de ahí que se popularizó la creencia en una evolución naturalista. La naturaleza sola nos creó. No tenemos padre. Vinimos al mundo sin un progenitor, sin un creador. Es su enseñanza. De tal manera que para llegar a ser humanos, para que llegáramos nosotros a ser humanos, Homo sapiens, tuvimos que competir con desventajas, con una multitud ilimitada de otros hijos entre comillas, porque fueron hijos también sin padre, que surgieron estas formas inferiores de vida en medio del polvo interestelar, o sea, polvo cósmico, que se encuentra en el espacio entre las estrellas, o intergaláctico, es decir, que se encuentra entre las galaxias, y no de la mano sabia, planificadora
existe un creador. Y entonces, como resultado, como bebés abandonados en el basurero de este mundo oscuro, aparecimos. Sencillamente aparecimos desprovistos de los elementos más esenciales, de los más elementales para subsistir, en una lucha en la que solo sobrevive el más apto. Es lo que enseña la teoría de la evolución. Sin embargo, apreciados estudiantes, profesores, padres de familia y amigos que se unen a esta conferencia a través de esta plataforma, yo quiero recordarles y quiero decirles en esta noche que hay razones fuertes, poderosas, sustentadas en las ciencias mismas, no solo en la Biblia, no solo en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, pero en las enseñanzas de las ciencias, razones por las que creo que Dios es el creador, razones que son afines con las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, antes de mencionar estas razones, permítanme compartir con ustedes por qué es importante que lo entendamos correctamente. ¿Por qué es importante que aceptemos a Dios como nuestro creador? Y esas razones tienen que ver con las tres dimensiones temporales en las cuales vivimos, con el pasado, con el presente y con el futuro. Primero con el pasado, porque reconocer a Dios como creador le da dignidad a nuestro origen, demuestra que nuestro origen es superior, que no surgimos meramente de un caldo químico inerte, que no surgimos de formas inferiores de vida, sino que surgimos de la mano sublime de un poderoso creador, amante. Esto nos da un origen superior al venir al mundo, como hijos del Dios Todopoderoso, el que es el originador y sustentador del universo. Porque como dice en Génesis, el libro de los Orígenes, capítulo 1, Él creó a los primeros seres humanos, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Hombre y mujer los creó a su imagen y conforme a su semejanza. Otra razón derivada de la observación en el presente es que la creación le da testimonio y le da sentido y le da propósito a nuestra vida actual. Nuestra identidad deriva de nuestro origen. El creador es nuestro Padre y Él es el Rey del universo. Así que somos hijos de un Rey. Y esa es una razón poderosa para que vivamos con plenitud física, mental, espiritual y social, como vivió y se desarrolló nuestro Salvador y Creador Jesús, del cual se nos cuenta en el Evangelio de Lucas que Él crecía en estatura, en edad, en gracia para con Dios, en sabiduría y también en gracia para con los hombres, lo cual habla de las cuatro dimensiones del ser: la física, la mental, la espiritual y la social. Y en cuanto al futuro, nosotros no somos como los animales. Eso es lo que la creación por un creador nos demuestra, que no somos como los animales, sino que tenemos un destino
vamos rumbo al encuentro con nuestro Creador. Él ha ido a preparar lugar para nosotros, como dice Juan 14:3. Y una vez que lo haya preparado, vendrá otra vez y nos llevará consigo, nos tomará a sí mismo, para que donde Él está, nosotros también estemos. Así que es muy importante que lo tengamos presentes. Ahora sí, entremos a las razones por las cuales creo que Dios es el creador del universo y de nuestras vidas. Quiero puntualizar al mencionar estas razones que son evidencias. Son evidencias suficientemente fuertes como para satisfacer a toda persona que quiera creer, a toda mente inteligente que quiera aceptar razones para pensar y llegar a una conclusión. ¿Por qué es importante tener esto en mente? Porque para quien quiere creer no hace falta ninguna evidencia, como alguien dijo una vez. Pero para quien no quiere creer, ninguna evidencia es suficiente. La primera razón es que solo la vida engendra vida. Este es un principio que procede de las ciencias biológicas, conocido con el nombre de biogénesis. El principio de la biogénesis es opuesto al de la abiogénesis. La creencia en Dios como creador requiere, confirma la validez de la ciencia de la biología con su principio biogenético. ¿Qué afirma ese principio? Que solo la vida engendra vida. Solo la vida engendra vida. Y la vida engendrada es de la misma especie de los progenitores, de los padres que la engendraron. La evolución funciona, si es que funciona, con el principio de la abiogénesis. A, sin, bios, vida, génesis, origen. La vida se originó sin otra vida de la misma especie que la originara o que le diera principio. Eso es abiogénesis. Pero lo que comprueba la naturaleza no es la abiogénesis. La naturaleza que nos rodea nos habla de biogénesis, funciona sobre la base de la biogénesis. Es decir, antes de que veamos la segunda, los animales se reproducen y todo ser vivo según su especie. Los leones producen leoncillos, los osos pandas producen ositos, ¿verdad? Y las suricatas producen animalitos de su misma especie. No produce un animal, por ejemplo, el caballo no produce, no engendra vacas. La gallina no engendra patos. Los animales se reproducen según su especie. Ese es el principio de la biogénesis, comprobado en la naturaleza. Por lo tanto, así se demuestra en la vida actual, la que ustedes y yo podemos observar, que solo la vida engendra vida. Es más, la evolución no solo depende de la abiogénesis, sino también de la autogénesis, porque afirma que la primera célula viva se originó a sí misma, eso es autogénesis. Surgió de manera automática, espontánea, sin que hubiesen padres progenitores que
la produjeran. Y eso no ocurre en la realidad, no es observable en la vida. Así que por esa razón creo que Dios es el creador, porque solo la vida engendra vida. Segunda razón, porque no hay evidencia empírica de evolución. Y no la hay ni para el científico, ni tampoco la hay para las personas no científicas, como veremos enseguida. La evolución no es demostrable en el laboratorio. ¿Por qué tanta gente estudiada, inteligente, sabia, preparada la acepta? Porque han decidido aceptarla. No porque los haya realmente convencido por una demostración empírica, por una demostración experimental que ellos pudieran observar en el laboratorio. No, la evolución no ocurre en ninguna parte, no se puede observar en el laboratorio por esa misma razón, porque no se da, no ocurre. Nadie puede llevarte a un laboratorio biológico para de ninguna de las áreas de las ciencias biológicas para mostrarte cómo una especie da origen a otra y de una especie sale otra que no sea de su misma especie, o dicho de otra manera, una especie no surge de una diferente, surge de la misma especie de sus padres o progenitores. Así que por eso podemos afirmar categóricamente que la evolución no puede ser demostrada en el laboratorio. La evolución es una manera de pensar, es una manera de ver la vida y de explicar su origen, pero es filosófica, no es científica. Es una manera de creer, requiere de fe para ser aceptada y aún de más fe que para aceptar o creer la creación, porque la creación se fundamenta en un creador, mientras que la evolución depende del azar, de la casualidad, que no puede originar la vida como la conocemos. Así que la evolución no es observable ni para el hombre y la mujer de ciencia, ni tampoco para la persona común, en la finca, en el campo. No, porque la persona común, aún la persona no preparada escolásticamente, en los términos intelectuales en que interpretamos la preparación intelectual, aún para aquellas personas que sirven a la humanidad desde el campo, desde sus fincas, y aunque no hayan pasado por un proceso escolarizado, ellos también observan lo mismo, que las gallinas producen pollitos, ¿verdad? Y que los animales se reproducen según su especie. No sale de una especie, no sale ninguna otra diferente, que eso es lo que la evolución requiere, que las especies fueron saliendo de especies anteriores. Los hombres surgieron de los monos de otros mamíferos menos desarrollados. Y estos mamíferos surgieron de reptiles, acortando el proceso. Los reptiles surgieron de los anfibios. Los anfibios salieron o evolucionaron a partir de los peces, etcétera, etcétera. Proceso conocido como macroevolución y que contradice las enseñanzas de la ciencia, porque no solo va en contra de las enseñanzas de las ciencias biológicas, sino también va en contra de la observación común. Pero quien no sabe mucha ciencia, niega a Dios. Quien llega a conocer mucho de la verdadera ciencia, no niega a Dios, lo reconoce, lo admira a través de la obra de sus manos
Y por eso ese célebre benefactor de la humanidad, el científico Louis Pasteur, afirmó en una oportunidad: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos acerca. Y él tenía razón. Son las personas que adquieren un poco de ciencia las que terminan negando a Dios, pero las que conocen y se desenvuelven en el campo profundo de la ciencia, se encuentran con misterios que no pueden explicar, se ven confrontados con Dios, y todo sincero, todo científico sincero de corazón, termina reconociendo que la vida está más allá, mucho más allá de la capacidad de explicar su origen por medio de la sabiduría humana. Así que ustedes y yo podemos ver en la actualidad que las aves, los cuadrúpedos, los reptiles y todas las especies que siguen en el desarrollo evolutivo en la escala geológica, según está allí plasmada sus huellas, nos hablan de reproducción según la especie, tal como lo afirma el libro del Génesis. Y los animales siguen siendo animales. Las especies desaparecen no porque se convierten en otras especies, sino porque desafortunadamente algunas llegan a extinguirse por nuestra propia falta de sabiduría como humanos en administrar el mundo que Dios puso en nuestras manos para administrar, por culpa nuestra, ¿verdad? Y algunas, tenemos que admitirlo también, por accidentes naturales, pero que en el fondo también llegan a la misma causa, como resultado de la desobediencia del hombre al plan original de Dios. Así que los animales siguen siendo los animales que existieron en el pasado, y los humanos siguen siendo humanos, seguimos siendo humanos. Los unos no le han dado origen a los otros. Una tercera razón por la que creo que Dios es el creador es debido al carácter moral y autoconsciente del ser humano. Estamos hablando aquí de las ciencias humanas, ¿verdad? Las ciencias que estudian al ser humano como tal, en sus diferentes ramificaciones. El ser humano tiene una composición que va más allá de lo meramente físico. Tenemos una esfera mental que supera la de los demás seres creados, la de las otras criaturas en el mundo. Y tenemos una dimensión espiritual que es desconocida en el mundo animal. Tenemos autoconciencia, sabemos quiénes somos, dónde estamos, cómo nos llamamos, por qué estamos aquí, si queremos investigarlo, ¿verdad? Y tenemos una conciencia del mundo espiritual, de una realidad superior, una conciencia de Dios y del valor de la religión que no tienen los animales. Nosotros no somos solo materia, tenemos una naturaleza espiritual que no tendríamos si nosotros descendiéramos de los animales. Pero nosotros nos congregamos, o sí, lo hacemos en público, en congregaciones, o lo hacemos a nivel personal para encontrarnos con el Creador, para meditar, para conocer a Dios, para hablar con Él y para adorarlo y reverenciar su nombre, cosa que no hacen los animales. Así que no hay una continuidad entre el animal y el hombre, hay una discontinuidad. El ser humano
está orientado hacia arriba, hacia el Creador, hacia su Dios. Los animales mueren y hasta allí llega su existencia, pero no así con el ser humano. Tenemos un destino, tenemos un cielo que ganar. Dios nos creó para vivir con Él, para estar con Él, y vendrá a buscarnos para que lo estemos para siempre. Y eso no ocurre con los animales. Una cuarta razón por la cual creo que Dios es el creador es porque la naturaleza da evidencia de diseño. La naturaleza está llena de diseños hermosos, simétricos, preciosos, que nos hablan del buen gusto del creador. Nos hablan de la belleza con que Él quiso crear todas las cosas, de que es un creador que se deleita en lo bello, en lo hermoso, que se deleita en una multiplicidad de colores y también de aromas, de diseños, de sabores. Ese es nuestro creador. Todo diseño presupone la existencia de un diseñador. Un diseño es toda forma que cumple un propósito o llama nuestra atención por su belleza, su naturaleza intrincada y el cumplimiento de los objetivos asignados a esa forma por el creador en la naturaleza. Las máquinas, por ejemplo, son muestra evidente de la sabiduría, de la mente inteligente de un creador, de un originador, de un ingeniero, de un constructor, de una mente inteligente que diseña. No surgen los diseños espontáneamente, no se desarrollan, no evolucionan de la nada por sí solos. Usted tiene que crearlos, tiene que diseñarlos, armarlos. Una computadora, un celular, una calculadora, son aparatos que dan evidencia de diseño, de que una mente inteligente las formó, las diseñó, las ensambló, las ideó para cumplir con una función, para cumplir con un propósito. Usted no puede imaginarse que su teléfono, sea teléfono inteligente o no, evolucionó a partir de una tuerca o de un tornillo y que con el paso de los 21 siglos de la era cristiana en el que ya estamos andando, o con el paso de miles o aún millones de años, su celular o su computadora evolucionaron solos, porque son aparatos que dan evidencia de diseño, de inteligencia aplicada al servicio de la humanidad para la producción de esos aparatos. Así que tanto en el exterior de nuestras casas como al interior de ellas, como en un cuarto bien ordenado, bien diseñado, bien dispuesto, podemos observar diseño. Nadie puede entrar a un cuarto bien ordenado y pensar que si dejamos las ventanas abiertas y entra el viento va a organizarnos todo. A poner los cuadros donde van y a tender la cama y a poner las plantas y las lámparas en su lugar. Se necesita de una mente inteligente donde quiera que haya un diseño para observar. Eso nos habla de los diseños en la naturaleza. El azar, la casualidad, no son buenos diseñadores. La teoría más popular
para explicar el origen de la vida es la teoría del Big Bang o la gran explosión, que hace decenas o mejor centenares de miles, 150.000 millones de años, surgió en el espacio una gran explosión, el Big Bang, que eso es lo que el Big Bang significa, la gran explosión, y que a partir de esa explosión, partículas que estaban antes comprimidas en un huevo cósmico se esparcieron a gran velocidad por el universo y en su dispersión centrífuga dieron origen a los planetas, las estrellas y las constelaciones que hoy conocemos. Por supuesto, es una teoría, meramente una teoría, que no tiene, aunque está revestida de cientifismo, no tiene verdadera fundamentación científica, porque un desorden, es decir, una explosión no produce nada ordenado, ocasiona desorden, destrucción. El orden que observamos en la naturaleza es evidencia de diseño, y el diseño requiere la mano de un creador que pensó con inteligencia, que ideó, que formó las cosas para que cumplieran su objetivo, para beneficio de sus criaturas y para darle belleza a su mundo. Así que todo diseño requiere de un diseñador. Y ese diseñador en el mundo y en la naturaleza es Dios, es el creador. Y eso se opone a las enseñanzas del Big Bang y de toda otra teoría evolucionista. Les hago esta pregunta. ¿Cuáles son las probabilidades? Hablando ahora del mundo de las probabilidades matemáticas, de que usted deje caer 10 lápices. Usted suponga que tiene 10 lápices en su mano, en su puño. Los sostiene a la altura de su pecho y los suelta, abre la mano y los deja caer al piso. Usted suelta 10 lápices, los deja caer. ¿Cuáles son las probabilidades de que al caer ellos por sí solos, los lápices, formen en el piso una estrella como la que observan en la pantalla, en la diapositiva? ¿Cuáles son las probabilidades de que eso pase? ¿Cuántos años se necesita que usted se pase dejando caer los lápices para que le formen una estrella simétrica, como esa sencilla pero hermosa figura de los lápices de la imagen? ¿Cuántos miles de años necesita? ¿Cuántos millones de años necesita? No la formarán nunca. No la formarán nunca, ¿verdad, Diana? No la formarán nunca a menos que una mente inteligente se incline y las forme. ¿Por qué? Porque esos lápices, así como están ordenados, ¿qué revelan? Un diseño. Eso es lo que se llama un diseño. Y los diseños los producen las mentes inteligentes. No los produce el azar. No se producen por casualidad. Y eso es hablando solamente de una estrella sencilla como esta que forman estos lápices. Pero piensen ustedes en la figura que está a la par. Son copos de nieve. En su interior, cada copo de nieve tiene un diseño simétrico que, para el asombro de quienes lo escuchan por primera vez, no se repite nunca. Cada copo de nieve, según ha sido demostrado a la saciedad, tiene un diseño diferente a todos los demás copos de nieve que caen sobre este planeta en los países donde cae nieve, los países donde se dan las estaciones. Y son infinitos, imposibles de contar. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Pues bien, Dios pregunta a Job, en Job 38:22, ¿has entrado tú hasta los depósitos de la nieve
¿Y has visto los depósitos del granizo? Dios confronta a Job con esta pregunta, porque en los depósitos de la nieve se esconden sus misterios como creador. Los diseños en la naturaleza son abundantes y son hermosos. ¿Por qué? Porque como escribió Pablo en Romanos 1, 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a los que estudian la naturaleza, a los científicos. Lo que la ciencia hace es estudiar las diferentes ramas o aspectos de la naturaleza mejor. Así que Dios es conocido más por las personas que estudian las ciencias naturales que por cualquier otro grupo de personas. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Así que, si hay personas que debieran reconocer al Creador, son los científicos, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Recuerdan las palabras del salmista David en el Salmo 14 y el Salmo 53? ¿Quién es el que dice en su corazón no hay Dios? ¿Cómo lo llama Dios mismo a través del salmista? Y el versículo 23 de Romanos 1 nos dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, tal como cuando el hombre diseña la escala de la evolución humana. Y una quinta y última razón por la cual creo que Dios es el creador, última por razones del tiempo, es porque la Biblia da testimonio de que Dios es el creador. La Biblia afirma: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. La Biblia no se detiene a demostrar la existencia de Dios. La da por sentada. Comienza sencillamente afirmando que Él creó en el principio. Así que nuestro origen es de carácter superior, no inferior. No debemos buscarlo hacia abajo, hacia las formas inferiores de vida, porque nuestro origen deriva de arriba, de nuestro Creador. Los versículos 26 y 27 del Génesis nos dicen: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que creo, por todo lo anterior, que Dios es nuestro creador. Y creo que son razones suficientemente fuertes y poderosas que nos dan evidencias para aceptar a Dios como creador. No son demostraciones per se, porque la creación no puede ser demostrada en un laboratorio sencillamente porque no puede ser replicada o repetida, pero tampoco puede serlo la evolución. La evolución no puede ser demostrada en el laboratorio. Así que ambas cosmovisiones son aceptadas por fe, pero es mucho mejor, creo yo, que hay más sabiduría en aceptar por la fe la palabra de un creador como nuestro Dios, que es fiel, que las teorías de los seres humanos, por más ciencia que pretendan esgrimir para fundamentar sus argumentos. Es por la fe que comprendemos que el universo fue hecho de la palabra de Dios, por medio de su palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y nosotros, ustedes y yo, como adventistas del séptimo día, estamos llamados a hacerlo saber al mundo. Porque
Proclamar a Dios como creador es parte central de nuestra misión, enmarcada en el mensaje de los tres ángeles, que en Apocalipsis 14, 6 y 7 nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La naturaleza testifica de su creador. Pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál de entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo ser creado. Por lo tanto, termino invitándolos como jóvenes estudiantes y a sus profesores y a sus padres a reflexionar y a guardar en sus mentes el desafío del hombre más sabio de la historia, con la excepción de nuestro Salvador Jesucristo, el sabio Salomón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. Que el Creador les bendiga. Gracias. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Nos complace poderlos tener aquí en este espacio de conocimiento. Nos complace y es un privilegio, doctor Marcos Terrero, que haya aceptado esta invitación a este primer Congreso Internacional del Colegio Instituto Betel de Pasto. Le damos muchísimas gracias por su exposición, por brindarnos esos conocimientos científicos, pero también esos conocimientos espirituales. Vamos a dar paso entonces a las preguntas. No sé cómo hagamos la dinámica, si nos levanten las manitos o nos lo escriban por chat. Vamos a dar un espacio de 10 minutos para las preguntas. Las preguntas que no alcancemos a responder en este espacio, las anotaremos y posteriormente haremos llegar las respuestas por parte del doctor Marcos. Bueno, hay una primera pregunta del estudiante, no reconozco el nombre, AG. Por favor, ¿se identifica? Profe, disculpe, era para ver si puedo decir algo, esa es una pregunta. Yo quería decir que yo tampoco creo en la teoría del Big Bang, pero yo creo en otra teoría del universo que se llama la teoría del universo estacionario. Y en esa dice que el universo siempre ha estado y siempre estará, al igual que los creyentes dicen que Dios siempre ha estado y siempre estará. Y eso de las coincidencias, yo creo que el mundo sí se pudo haber hecho por coincidencia, porque en el planeta existen 26.670 especies y entre ellas repartida su población, entonces serán miles de millones sin contar las que estuvieron extintas. Y entre todas ellas, solo una especie logró obtener la inteligencia superior. Entonces, para mí eso es una muestra de que las coincidencias sí existen, igual que este puede ser o el único o uno de los pocos planetas que tiene vida, porque si por eso es una coincidencia, si no hubieran muchos planetas llenos de especies y además nosotros estamos conformados de eso, como usted dijo, materia, átomos, los cuales conforman, por ejemplo, el computador, la silla, objetos inertes, y conforman también vida, o sea que cosas sin vida también están creando vida.
Ya. Bien, el universo no es eterno. ¿Cómo lo sabemos? Porque solo Dios es eterno. Conocemos por su revelación y por lo que nos ha dado a través de la palabra escrita, que solo Dios es eterno. La naturaleza, la materia que conforma el universo, tuvieron un origen. Y ese origen, pues fue la mano del creador que lo originó. Y desde entonces se ha mantenido. Así que podemos decir que ha sido estacionario después de su origen. Pero se ha mantenido no de la manera original en que fue creado, porque la segunda ley de la termodinámica nos habla de la entrada de la ataxia o del desorden en el universo, ¿verdad? En los sistemas cerrados. A la luz de la Biblia, nosotros podemos interpretar o entender el origen de ese desorden que hoy observamos en nuestro planeta, para no ir muy lejos, y que nos afecta y que causa destrucción y pérdida de vidas, por ejemplo, sin hablar del desorden en nuestras propias vidas, que nos afecta como humanos también, pero hablando de los desórdenes naturales, a la luz de la revelación nosotros sabemos que esto se originó en el desequilibrio de las leyes con que Dios creó originalmente el universo para que se mantuviese organizado. Hoy sabemos por la revelación bíblica que los planetas, incluyendo nuestro planeta y los sistemas estelares, se deterioran y envejecen, como afirman los salmos. Pero se debe a ello, a que el ser humano, al desobedecer a Dios y al cometer pecado, esto desequilibró, causó el desequilibrio de la naturaleza. Y Dios vendrá, registra el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, a destruir a todos aquellos que destruyen la tierra, entre otras cosas. Así que la mera casualidad no produce, como ya es evidente, no produce orden, como ya hemos explicado. Los diseños hermosos, ordenados de la naturaleza requieren de una inteligencia superior. No es la existencia misma la que, ni el hecho de que haya multiplicidad de especies la que nos debe servir como fundamento para creer que todo pudo haber surgido por casualidad, sino es lo extraordinario de la vida. La vida es un fenómeno extraordinario, se requiere de una cantidad de maravillas y de combinaciones físico-químicas que entren en acción para formar una célula y para que haya vida al nivel celular, en donde ya la vida es compleja. Y el hecho de que este planeta que habitamos tenga las condiciones necesarias para que tú, quien hiciste la pregunta, y yo y todos los que estamos escuchando vivamos, no podemos atribuírselo al azar. Tenemos que agradecer al creador que afirma: yo soy tu creador, yo te amo, te puse nombre, mío eres tú. Por razones de tiempo, debo suspender allí para dar tiempo a otra pregunta. Muchas gracias, doctor Marcos Terrero. Gracias, Asael, por tu pregunta. Vamos también a pasar a la participación del profesor Jaime Betancourt.
Sí, buenas noches. Muchas gracias primero por la invitación a esta conferencia. Muchas gracias al doctor Marco, muy amable por su conferencia. Quiero hacer algunos comentarios y adicionalmente a lo que ha venido mencionando el doctor Marco. En cuanto a la evidencia se refiere, recordemos que los científicos dedicados a la investigación son aquellos que se dedican a la búsqueda de poder justificar teorías, y esa justificación se debe demostrar en la naturaleza de manera experimental, es decir, se debe reproducir en cualquiera de los campos de la ciencia, llámese ciencias básicas como la biología, la física y la química. En ese orden de ideas, observamos en la naturaleza que desde el punto de vista, por ejemplo, físico, podemos encontrar un sinnúmero de evidencias, ya que existen una gran cantidad de leyes físicas y fenómenos físicos que tienen que generarse, reproducirse o producirse bajo cierto tipo de condiciones y en un intervalo muy cerrado, podríamos decir, de error, para que la vida pueda existir en la naturaleza. De la misma manera, pasa con la biología y la química. Como acabó de mencionar el doctor Terrero, este asunto es de suma importancia, ya que eso indica que la probabilidad de la existencia de la producción de la vida de manera como lo menciona la evolución, pues indica que debe ser una probabilidad muy mínima, si es que acaso existe, porque tienen que darse un sinnúmero de eventos de manera simultánea, conectados entre sí, y las condiciones, en términos de condiciones para producir y mantener la vida. Por lo tanto, llegamos a un punto que es bastante importante para el ser humano: defina su cosmovisión. A partir de ahí, usted tendrá es decir, su punto de vista claro y comenzará a vivir. Lastimosamente, muchos de nosotros decidimos seguir por la cosmovisión de la evolución sin tener bien claro lo que es la evolución y cuáles son los puntos álgidos, porque tiene muchísimos puntos álgidos donde tiene que ser evaluada y donde todavía no ha sido evaluada de manera completa, con demostración física, ¿sí? Con demostración química y biológica desde el punto de vista de los laboratorios. Así que desafortunadamente muchas de las personas han sido llevadas, digamos, a una forma de pensar en términos de cosmovisión, de tal manera que se alejan de la existencia de un creador. Entonces es importante mencionar que toda nuestra vida que nosotros conocemos tiene muchísimas evidencias desde el punto de vista científico para poder mencionar que existe un diseñador inteligente con muchísima capacidad para poder en orden todo lo que nosotros conocemos. Muchas gracias, muy amable por darme la oportunidad de mencionarlo, y vuelvo nuevamente a agradecer al doctor Marco. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Jaime. Le damos la palabra a Nicolás. Nicolás Molina. Para mí la teoría del Big Bang es una teoría que me hace pensar en mi verdadera pregunta: ¿en qué se basan los que creen en ella? Nosotros tenemos alrededor de 18.000 músculos en solo nuestro ojo. Y eso, o sea, ¿cómo puede ser de casualidad? Y eso lleva a la conclusión de que todos somos un creador, porque no existe obra sin constructor. Desafortunadamente estuvo, no pude percibir todo lo que Nicolás dijo. La comunicación estuvo entrecortada. No sé si alguien quiere comentar al respecto, porque no pude seguirle el hilo al comentario. No sé si era comentario o pregunta de Nicolás.
Nicolás Molina, ¿me puedes por favor escribir tu pregunta o tu comentario por el chat para yo poderla leer? Porque tienes un poco de interferencia con tu internet. Mientras tanto, vamos a darle paso a la pregunta del estudiante Elkin Daniel Salazar. Profe, buenas, ¿sí me escucha? Sí, ¿Ya comenzó? sí, te Bueno, escucho. la pregunta era si todo surgió por un propósito cuando Dios creó el mundo y cuando a Adán y Eva pues pecaron, surgió con un propósito para que pues todo el mundo crea. ¿Esa es tu pregunta? Sí, esa es mi pregunta. Bien, y la respuesta es positiva. La respuesta es sí. Fuimos creados con un propósito. Y ese propósito ha sido descrito por el Creador en su palabra. Él nos ha hablado, Él se ha dado a conocer, nos ha hablado a través de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, de sus siervos los profetas y los apóstoles, y nos ha dado a entender que Él, como un Padre amante, quiso compartir con nosotros su existencia. Por eso nos dio la vida, compartió parte de su vida con nosotros. Y todos los bienes y beneficios que se derivan de esa existencia, así como padres amantes. Desafortunadamente, pues no podemos hablar de todos los padres, pero hablamos de los padres en términos generales, de los padres que se unen por amor para procrear y crean, traen hijos al mundo para compartir con ellos lo que ellos son y lo que ellos tienen, ¿verdad? Y brindarles un hogar, una educación, un presente, un futuro, suplir sus necesidades, para que compartan con ellos, con los padres y los padres con ellos, con sus hijos, y disfruten de la vida en este mundo. Así que con ese propósito, para que compartiéramos con Él y los unos con los otros, Dios nos creó, Profe, para que nos gozáramos en la comunión con Él y finalmente viviéramos a su lado por la eternidad. al momento que usted dijo que cuando Dios nos dio el propósito, o sea, cuando dijo también debemos aprovechar la vida, es pues para bien, ¿no? Pues una persona como dice que hace, pues aprovecha su vida al máximo, pues debe aprovecharla no para que haga cosas malas, ¿no? Sino que también debería aprovecharla para cosas buenas, o sea, para Por supuesto que dejar sí. un fruto en él y que crezca además así como crece físicamente, así crezca espiritualmente, o sea, Estamos de acuerdo. en espíritu. Todos fuimos creados con ese propósito múltiple para que desarrollemos todas nuestras facultades, las físicas, las mentales, las espirituales y las sociales. Como mencionamos, poniendo a Jesús como ejemplo, Él creció en todas esas áreas. Y el propósito de nuestra creación se cumple cuando ustedes y yo cuidamos de nuestro cuerpo, de nuestra salud, nos desarrollamos físicamente, ¿verdad? Cuando nosotros cuidamos de nuestra mente, desarrollamos nuestras facultades mentales, estudiamos, aprendemos todos los días, investigamos, leemos, crecemos en lo intelectual. Y asimismo debemos crecer en nuestra dimensión vertical, la espiritual, en nuestra relación con Dios. Es el propósito de Dios que crezcamos en el conocimiento de Él, que lo conozcamos y lo amemos cada vez más
y cada vez mejor. Y en la dimensión horizontal, que desarrollemos nuestras facultades sociales para relacionarnos con los demás, para servir, para amar, para compartir, no para destruir, no para hacer daño, no para hacerle mal a los demás, sino para servir y hacer del mundo en que vivimos a nuestro alrededor y del mundo en general un mundo mejor debido a nuestra presencia en él. Bueno, muchísimas gracias, Elkin, por tu participación. Vamos a darle la palabra a Luisa Ceballos. De acuerdo. Sino que siempre la duda que me termina surgiendo, ¿por qué uno debería terminar creyendo en algo que, pues la mayoría de personas lo que se terminan rigiendo para creer en Dios viene a ser la Biblia, viene a ser como el primer libro en los que yo llegué a recurrir? Pero ¿por qué terminar creyendo en algo y que el ser humano lo termine dando como una religión, sea católica o cristiana, lo que sea, como la quiera llamar la persona a lo que quiera creer, y no solamente pensar que es un ser sin principio y sin final que terminó creando una vida, independientemente de que sea humana o cualquier tipo de vidas en este mundo o en otro? ¿Por qué terminar creyendo en algo si desde un inicio se puede ver la manipulación del ser humano frente a ese tema? Porque en este momento se puede ver como tanto como las iglesias o las personas que pueden llegar a formar parte de ellas manipulan la información como se les dé la gana y les dé sus conveniencias, como no saber si lo hizo también una persona desde antes, como poder creer en algo que uno ni siquiera sabe si puede estar cambiado o simplemente se rige algo que le pueda convenir a un grupo de personas. Bueno, yo creo que tu preocupación es válida y mi respuesta es que debes resolverla. ¿Cómo te llamas, perdón? Luisa. Luisa, debes resolverla por ti misma, Luisa, yendo a la fuente de la revelación por tus propios medios. La fuente de la revelación es la Biblia. Es el libro que Dios nos ha dado a los seres humanos para ilustrarnos, instruirnos acerca de nuestros orígenes, acerca de nuestro deber en el presente y también acerca de nuestro destino y de nuestro futuro. De una cosa puedes estar segura y la vas a descubrir por ti misma, y es que podemos confiar en la Biblia. Así que te estoy hablando a la luz de tu preocupación de las interpretaciones diversas que diferentes confesiones o persuasiones religiosas le puedan dar a la palabra, a las enseñanzas sobre la creación y el creador. Y es más, te recomiendo un paso previo. Antes de ir a la Biblia, ve a Dios, a ese creador universal que tú has mencionado, que existe, que creó todo desde un principio, que puede haber creado la vida no solo aquí, sino en otros lugares. Bien, ve a Él a solas. Ve a Él a solas y dile en tu aposento, dile: Dios, quiero conocerte por mí misma. Quiero conocerte, quiero que me hables, quiero que te reveles a mí, quiero que me guíes. Tú has dejado tu palabra antes de ir a la Biblia. Guíame, enséñame. Quiero ser conducida a la verdad, no tergiversada por interpretaciones humanas, sino como tú la quieres enseñar, y Él te guiará. Nadie que vaya a Él con un corazón sincero y con esa petición, con ese deseo, saldrá chasqueado y se quedará sin recibir luz e iluminación
de lo alto. ¿Por qué? Porque así son los padres que aman. Y Dios es el Padre por excelencia. Quiere que lo conozcamos y que lo reconozcamos, como dijimos al principio de nuestra presentación hoy, como Padre y como Creador. Y a todo aquel que lo quiere encontrar y reconocer y aceptar su paternidad, Dios se le va a manifestar y se le va a revelar. Entonces, habiendo hecho esa petición a Dios, vea la palabra. Su palabra es la Biblia, allí la encontrarás. Y Él te va a guiar a toda verdad. Y te va a llevar a las conclusiones que hemos mencionado, y no solo yo, sino otras personas que han tenido alguna intervención también hoy. ¿Por qué? Porque hemos seguido antes que tú ese camino. Hemos hecho esa exploración individual a nivel personal. Y estamos aquí no porque ninguna religión nos haya convencido, sino porque hemos coincidido en la interpretación que Dios ha dado a través de su palabra. Y mirando hacia los lados, encontramos que compartimos las mismas convicciones. Hemos descubierto la misma verdad. Tú estás bienvenida a descubrirla por ti misma. Y si así lo haces, terminarás tarde que temprano encontrándote en medio de una comunidad de fe que creen como tú, que creyeron antes que tú creyeras. Y muchos otros que seguirán creyendo después de ti. Amén. Bueno, muchas gracias, doctor Marco Terreros. Esta es y será pues nuestra última participación de la noche. Para los siguientes exponentes, María José, Juan Daniel, Diana y Juan Diego, que tenían levantada la mano, les pido encarecidamente, por favor, escribirme la pregunta en el chat y luego le daremos respuesta también por el mismo medio. Les agradecemos a todos su participación. Gracias por haber asistido. Gracias por seguir confiando en nosotros. Gracias por haber hecho este congreso posible y además extenderles una grata invitación. El día de mañana seguiremos martes 3 de agosto con nuestras conferencias a partir de las 8 de la mañana con los estudiantes de básica primaria a través de la conferencia Soy parte de una familia con la especialista Ana Milena Adarme. De igual forma, con básica primaria tenemos también la conferencia a las 11 de la mañana, Los valores y la familia, con la magíster Miriam Peña Melo. Y la conferencia ya para padres de familia y comunidad educativa en general la tendremos a las 12 del mediodía, titulada Por sus frutos los conoceréis, por el doctor Jason García. ¿Sí? Nuestro expositor de Suiza, entonces estará acompañándonos en esa hora. Volvemos a agradecerles a todos ustedes, ¿sí? Nos gustaría, doctor Marco Terreros, que nos despidamos con una oración, si es tan amable. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo y Creador nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu bendito nombre. Muchas gracias te damos por compartir tu vida con nosotros. Señor, aquí estamos por tu poder, creador y sustentador. Ayúdanos a conocerte mejor y amarte cada día más. Bendice este evento. Bendice al Colegio Betel. Bendice a sus dirigentes, a todos sus alumnos, a sus docentes, a sus padres de familia y demás personas relacionadas con esta institución. Bendice este magno evento a desarrollarse durante toda esta semana. Que sea de edificación, de aprendizaje, de crecimiento integral. Que te traiga honra, honor y gloria. Y que a la final, Señor, todos podamos salir edificados, sintiéndonos más cerca de ti. Te imploramos estas bendiciones y te damos las gracias por tu compañía en el nombre de Jesús. Amén.